las entidades descubiertas, debemos empezar a graficar el modelo en sí. El diseño es el trabajo, el diseño conceptual, que nos ha llevado a entender cómo es esta realidad desde el punto de vista conceptual, nos ha llevado a descubrir las entidades y finalmente nos va a llevar a construir el primer gráfico, o sea, el primer modelo, el modelo conceptual. Pero ¿cómo es este modelo? Está conformado por estas entidades, y ahí viene el problema. Esas entidades existen en la realidad y deben ser graficadas en la manera que se relacionan entre sí. ¿Con cuál empezar? Bueno, podemos empezar con cualquiera en realidad. Podemos empezar, por ejemplo, con el cliente. Pero ahora, ya en el modelo mismo, que es una presentación gráfica del diseño conceptual, ya, el modelo mismo ya, tiene también unas formas, tiene, digamos, unos estándares en ingeniería para poder graficar. Una entidad se grafica dentro de un rectángulo y adentro el nombre de la entidad, por supuesto con mayúsculas y en singular. Eso sí. Profe, ¿no puedo representarlo con un cilindro? No. ¿Con un triángulo? No. Profe, yo soy romántico, quiero representarlo con un corazoncito. Tampoco, no se puede. Tiene que ser así, frío, como en ingeniería. Un rectángulo, nada más, no hay otra forma. Si no, no nos van a entender. De repente puede parecer no muy bonito para algunos, no muy estético para algunos, pero aquí no se trata de estética, se trata simplemente de simbología de ingeniería. Y así es un rectángulo y en el rectángulo tiene que haber la palabra en singular y en mayúsculas, no hay otra forma. Ya, pero ahí hay otro problema. ¿Con quién lo relaciono? Pues en realidad en una realidad las entidades que existen y coexisten se comunican entre ellas de una u otra forma. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que todas se comunican entre sí. Por ejemplo, podríamos decir, sí, pues el cliente va a la agencia a hacer el trámite para alquilar, el cliente es el que alquila el coche, el cliente es el que hace la reserva, el cliente va al garaje también para sacar el coche, total. ¿Cuál es la relación que debe ser representada? ¿Cuál es la relación que funciona, la real o obligatoria? Pues eso sabe que depende de las reglas de negocio. Las reglas de negocio son importantísimas para poder representar los modelos y diseñar. Si no, no se podría diseñar. Por más que usted sepa bien la teoría, sepa que culmina todo su carrera de ingeniería, bueno, en este caso los cursos que necesita para poder trabajar, pero se va al campo, por más que sepa bien su teoría, si no conoce cómo funciona la realidad, o sea, si no conoce las reglas de negocio, no puede diseñar nada. La teoría se queda ahí, no es aplicable sin reglas de negocio. Por ejemplo, el cliente, vamos a suponer que se relaciona con coche porque él es el que alquila el coche, ¿no? Suponiendo de que el cliente está yendo al garaje donde está el coche y mira el coche y dice, este coche es el que quiero, este me gusta, este lo quiero llevar. Y va, se acerca, se sube al coche y se lo quiere llevar. ¿Qué va a suceder? El encargado sí, señor, disculpe, ¿usted quiere ese coche? Sí, quiero alquilar ese coche. Está bien, ¿dónde está su reserva? ¿Reserva? Sí, pues tiene que tener un documento donde dice que ha alquilado ese automóvil. Eso es porque hay que pagar, ¿no? Claro, tiene que pagar, por supuesto. Ya, entonces te pago a ti. No, así no funciona. Las reglas de negocio no funcionan así acá. Usted tiene que acercarse a una agencia y allí va a hacer su reserva. Y con ese papelito que le da, viene acá y yo le voy a dar el automóvil. Si no, no le puedo dar nada. Esas son las reglas. Entonces ya de ahí podemos deducir de que de todas maneras el cliente tiene que hacer una reserva si quiere alquilar el coche. Entonces la relación es con reserva, ¿no? Oiga, ¿y por qué no con agencia? Que alguien me podría decir, profe, por hacer la reserva primero tiene que ir a la agencia, ¿no?
Bueno, físicamente sí, pero veamos desde el punto de vista de lo que representa nuestro modelo, lo que queremos hacer. Es una garantía que el proceso de alquiler se cumpla, que el cliente se acerca a la agencia. Por ejemplo, fíjense, yo soy el cliente, ¿no? Esta señorita, ¿cómo se llama? Cristina es la encargada de la agencia, ¿no? Entonces yo sé que quiero alquilar un automóvil. Seguro que le preguntas qué automóvil. Entonces me das un catálogo y comienzo a mirar. A ver, este automóvil, ¿qué características tiene? Me dices, que tiene buena velocidad, sus características, ¿no? Y después, ¿y este otro? ¿Y este otro? Y así te tengo 2 horas preguntando. ¿Ya? Y después de las 2 horas, te digo, ya, voy a pensarlo, ya regreso. Bueno, tú me quieres matar, seguro. Pero 2 horas y no hemos alquilado nada. Entonces hay clientes que son así. ¿Qué vamos a hacer? Pero, entonces, el que el cliente vaya a la agencia no me asegura nada. Eso no se registra al final. Lo que se registra es si alquiló o no alquiló. Entonces, la reserva. Entonces, la interacción más directa y principal que debemos resaltar es cliente con reserva, porque el cliente es el que hace la reserva. Y eso se representa en una línea que une a las 2 entidades. Una línea que une a las 2 entidades, y además en la parte central de la línea hay un símbolo que es un rombo que describe con una palabra cómo es esa relación. Por eso que esa palabrita que va dentro de este rombito se llama descriptor de la relación. Esa palabrita debe ser una palabra que indique la acción que representa esa relación. Puede haber muchas, usted elige la que más le convenga. Si no parece conveniente, busca otra. Pero ¿sabe cómo se puede verificar si la palabra puede quedarse o no? ¿Puede conjugar o no? Tratando de armar una oración de ida y vuelta. Por ejemplo, el cliente hace la reserva. ¿Sí? Al revés, a ver, la reserva la hace el cliente. Sí funciona, ¿no? Entonces, puede quedarse esa palabra. Puede haber muchas palabras, pero hay que buscar una que se adecue más, que represente mejor a la ocurrencia, a la forma en que sucede la relación. A continuación, ya lo demás es cuestión de deducir por reglas de negocio también. Bueno, si usted revisa también el documento, en el documento se indica que en la reserva se indican los autos que el cliente va a alquilar. Inclusive se pueden alquilar varios autos, dice, ¿no? ¿Dónde está eso? Una reserva de la es único, pero puede involucrar varios coches. O sea, en la reserva se involucran los coches que se alquilan. Entonces, por aquí podemos poner coche. Y el coche está incluido, se incluye en la reserva, y podemos verificar por si acaso. A ver, en la reserva se incluye el coche es incluido en la reserva. ¿Funciona, no? Esta palabrita puede quedar. Seguimos, a ver. Si seguimos viendo la documentación o preguntamos, por ejemplo, ¿dónde se realiza la reserva? ¿Dónde se hace efectiva la reserva? ¿En qué lugar? ¿En la cochera? O en la agencia, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿no? La 5, ¿no? Cada reserva se realiza en una determinada agencia. Entonces, aquí podemos poner reserva realiza agencia. Y vamos a verificar si se acomoda la palabrita, la cambiamos por otra, ¿no?
La reserva se realiza en una agencia, ¿no? En una agencia se realiza la reserva. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? Garaje. ¿Con qué se relaciona el garaje? Con coche, ¿no? Entonces, el coche se relaciona con garaje. ¿Y qué palabrita sería ahí? Se guarda, se asigna. Según el documento, la palabra que más están usando es: todo coche siempre tiene asignado un número de teléfono. Asigna es mejor que guardar. Porque guardar de repente nos puede traer confusiones cuando analicemos una característica que se llama cardinalidad. Guardar podría significar que el coche está físicamente en el garaje, ¿no? Pero el coche puede estar asignado al garaje y no estar en el garaje. ¿Cuándo? Cuando está siendo usado, ¿no es cierto? Entonces, decir guardar de repente puede confundir. No, no está guardado, sí, ¿por qué? Porque está alquilado. No, pero puede estar asignado. Y asignado no significa que esté o no esté, ¿no? Simplemente que está asignado ahí. Entonces, mejor es asignado o asigna. El coche se asigna al garaje se le asigna el coche. Perfecto. Ahora, el que haya hecho esta relación entidad con entidad no significa de que no puede existir otra relación aparte con otra misma entidad del modelo, ¿eh? Que puede haber una relación así, por ejemplo, cruzada, o por acá, o entrecruzada, o haciendo anillo. Puede ser. Pero ¿saben qué? Eso solo depende de qué? De las reglas de negocio. Esta palabrita de reglas de negocio la vamos a usar hasta el cansancio, usted la va a ver siempre. Tanto así de que les digo de que no es suficiente con que ustedes sepan la teoría, sepan muy bien que es importante, por supuesto, para que puedan hacer un diseño, para que puedan implementar una base de datos, sino hay que conozcan las reglas de negocio. Entonces, alguien dice, pero son tan importantes las reglas de negocio, profesor, ¿no hay un curso de reglas de negocio? No hay, pues. Las reglas de negocio se aprenden ¿dónde? En la realidad misma. Cuando esté en la realidad, ahí va a aprender reglas de negocio de esa realidad. Y cuando esté en otra, va a haber otras parecidas, diferentes, iguales de repente en algunos casos, pero siempre va a estar usted tratando de encontrar reglas de negocio. Y el problema de las reglas de negocio es que a veces están escritas, como por ejemplo, algunas podrían estar escritas ahí, en el documento, en otros documentos, pero a veces no están. A veces las reglas de negocio existen, pero nadie las apuntó. O sea, son tácitas, se sobreentienden. Pero en ingeniería nada se sobreentiende, nada es tácito, todo tiene que ser escrito, probable, demostrable. Entonces, cuando usted haga su diseño, si es que algo no está escrito, pues tiene que escribirlo, tiene que preguntar, a ver, señor gerente, señor empleado, dígame cómo funciona su departamento, qué es lo que usted hace, esto. Bueno, aquí dice esto, ¿cierto? Sí, pero además hacemos otra cosa. Entonces, documento. Me entrevisté el día tal con el señor y establecimos de que el procedimiento es el siguiente. Afirme por favor, firma sello, listo. Así me dijeron. No se guíe nada más porque le dicen, porque a veces pasa, el gerente le dice una cosa, sobre todo los gerentes, ¿eh? Los gerentes son los más mentirosos. Le dicen, sí, por supuesto, sí. Después usted va a hacer su modelo y no funciona. Dice, sí, pero usted no me dijo eso, ¿no? Usted me dijo tal cosa, sí, ¿cuándo? Yo no le he dicho nada. Así le dice con su cara. Por eso con papeles. ¿Ya? Si no, se va a meter en problemas. Bien, ya una vez que tenemos el modelo conceptual, sí, todavía falta algo muy importante, algo que se llama cardinalidad de una relación. Ese término es importantísimo para el modelo conceptual. ¿Qué cosa es una cardinalidad? ¿Qué es el concepto de cardinalidad? Bueno, la cardinalidad nos cuantifica
cuántas instancias de una entidad se relacionan con cuántas instancias de otra entidad en una relación. Si estas dos entidades están relacionadas, la cartelería me va a expresar cuántas instancias, cuántos casos particulares de esta entidad se relacionan con cuántos casos particulares de esta otra entidad. Eso es lo que nos representa la cardinalidad de una relación. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues hay que buscar todos los casos posibles. Para eso yo tengo una reglita, ¿no?, que es un poco particular de la experiencia más que todo, que les va a ayudar mucho. No es que esto sea una norma que así tiene que hacerlo, es solamente un consejo que le doy, es un caso práctico que he utilizado y que me ayuda bastante. Yo creo que sí les puede ayudar a analizarlo así. Imagínense que tiene una relación entre dos entidades ahí. Entonces, usted debe empezar así. Empiezo con la primera y tomo una instancia de la primera. Puede ser A, puede ser B, puede ser la izquierda, puede ser la derecha. Usted decide cuál. Voy a empezar con la izquierda. Tomo una instancia de A y verifico si es posible que una instancia de A se relacione con una instancia de B. Ojo, esta palabrita, si es posible, indica una posibilidad, indica algo que podría darse o no. Y la respuesta de que si se puede dar o no se puede dar, ¿sabe quién se la va a dar? Las reglas de Gauss. Luego, la siguiente pregunta que se va a hacer es la siguiente. Siguiendo con una de acá que hemos tomado, vamos a empezar con una. Uno con uno primero, ahora uno con muchos. Y siempre con esa palabrita. ¿Es posible que una instancia de A se relacione con muchas instancias de B? La respuesta será sí, la respuesta será no. Depende de las reglas de negocio. Y ahí va verificando y cuantificando cuál es el cumple o no. Luego, vamos a hacerlo al revés. Si empezamos de izquierda a derecha, ahora vamos a hacerlo de derecha a izquierda. ¿Ya? Ahora tomamos una de B. ¿Es posible que una instancia de B se relacione con una instancia de A? Esa es una pregunta que nos va a contestar las reglas de negocio de la realidad también. ¿Sí o no? Depende de la realidad. Y luego la siguiente pregunta va a ser ahora, siguiendo con una de la parte derecha hacia la izquierda, verificamos si es posible que una instancia de B se relacione con muchas instancias de A. También respuesta que queda para que la realidad no las conteste, para que las reglas de negocio nos digan si es cierta o es falsa esa posibilidad. Hasta ahora hemos visto 4 posibilidades, ¿no? Faltan un par más que también, como metodología, yo le he puesto para el final. Tomamos una de A otra vez. ¿Es posible que una instancia de A se relacione con 0 instancias de B? 0 se puede tomar como ninguna también. O sea, la pregunta es si es posible que haya una instancia de A que no se relacione con ninguna de B, con 0B. Eso también es una respuesta que nos va a dar las reglas de negocio. Si es posible o no es posible, depende de las reglas de negocio. Nada más. No es que esté mal, no es que esté bien, solo son reglas de negocio. La última, ¿cuál será? ¿Reduce o no? La última pregunta. 1 con 0 al revés, ¿no? Empezamos de B. ¿Es posible que una instancia de B se relacione con 0 instancias de A? También es otra pregunta que nos va a responder la realidad nada más, las reglas de negocio. Algunas de estas preguntas que hemos hecho, que son 6, ¿no? 2 de izquierda a derecha, 2 de derecha a izquierda, una de 1 con 0, de derecha a izquierda y otra izquierda a derecha, 2 con 0. Y esas son todas las posibilidades que hay. Algunas se cumplirán, algunas no se cumplirán. En algunos casos se pueden cumplir toditas, ¿sabes? En algunos casos se pueden cumplir todas. Pero todo depende de las reglas de negocio. Entonces, para que el caso quede ya más claro, lo vamos a utilizar en esta realidad. Y yo voy a empezar una, después ustedes van a seguir con la siguiente. Voy a empezar con cliente y reserva, ¿ya? A ver. Suponiendo que esta es la primera y esta es la segunda. Izquierda, derecha, empiezo
uno con muchos, de izquierda a derecha. Y empiezo así. Es posible que un cliente, porque una instancia es un cliente, es posible que un cliente haga una reserva. Veo el documento, pregunto si tengo dudas. Con el documento puedo darme cuenta que sí, ¿no? Si no, pregunto. ¿Qué dicen? Sí, ¿no es cierto? Con el documento se da cuenta uno, ¿no? No es necesario preguntar, no, porque está claro. Es posible que un cliente haga una reserva. Es una posibilidad que se puede dar en esa realidad. Seguimos. Uno con muchos. ¿Es posible que un cliente haga muchas reservas? El documento usted se da cuenta que sí, ¿no? En el 1, un determinado cliente puede tener en un momento dado varias reservas. O sea, sí es posible que un cliente pueda hacer varias reservas. Entonces, ¿cómo se grafica eso? Poniendo dos puntos acá, M. Lo que está indicando esta representación es lo siguiente, ¿ah? Por acaso. 1, 2, puntos M está indicando un intervalo, en realidad, un intervalo que va desde 1, 2, 3, muchos. Eso simboliza 1, 2 puntos M a un intervalo, que va desde 1 hasta muchos. Sí, disculpe, pero no sería de 0 a muchos. Todavía no he visto los ceros. Todavía no he visto los ceros. Primero, por eso estoy viendo los unos. Así, estoy haciendo estas preguntas precisas. Y después voy a dar los ceros. ¿Ya? Entonces, lo que llego a la conclusión es que un cliente puede hacer una reserva, un cliente puede hacer 2, 3, muchas reservas, ¿no? Ahora, al revés, voy a tomar el E con A, o sea, reserva con cliente, y voy a hacer la verificación del 1 con muchos. A ver, uno de estos, como yo tengo un intervalo, puedo tomar uno cualquiera, está escrito ya, no tengo que volver a escribir. ¿Es posible que una reserva la haga un cliente? Sí. Entonces ese uno se queda. Ahora me falta uno con muchos. Así. ¿Es posible que una reserva la hagan varios clientes? Una reserva que la hagan varios clientes. Fíjense ahí. ¿Dónde me dice que eso no es posible? En A2 está. Una reserva la realiza un único cliente, una reserva no la hace varios clientes, ¿eh? Porque si la regla de negocio fuera diferente sería así, ¿no? Sería así. Por ejemplo, ¿esta señorita cómo se llama? ¿Cómo? Leticia. Leticia y Fiorella. Leticia y Fiorella son amigas. Deciden alquilar un automóvil el fin de semana. Entonces las dos señoritas van a la agencia y dicen, a ver, vamos a alquilar un automóvil para irnos de paseo, pues, ¿no? De cambio. Entonces van a la agencia, ¿no? Y le dicen al joven, ¿cómo te vas? A Adrián le dicen, vamos a alquilar un automóvil. Entonces, ¿tú qué preguntas? ¿A nombre de quién, no? Y ellas dicen, a nombre de las dos, porque las dos vamos a pagar. Entonces, ¿tú qué vas a decir? No, solo una nomás. No, pues es que las dos vamos a pagar. Sí, pero ese es el problema de ustedes. ¿No? ¿A nombre de quién? De Fiorella, ya de Fiorella. ¿Por qué? Porque si te lo pierden el coche, ¿quién va a pagar? Fiorella, pero el otro no paga nada. Le hace el juicio a Fiorella nomás. Esas son las reglas de negocio, ¿se dan cuenta? De repente en otro negocio hay alquiler mancomunado. Podría ser, pero esta regla de negocio es así. Por eso le dije que estas son reglas de negocio. No es que sea bueno, no es que sea malo, simplemente es la realidad. Así funciona. Por lo tanto, ¿puede haber una reserva que la hagan varios clientes? No, no aplica, no se ponen muchos. Porque si no, se hubiese escrito acá 1%. No aplica, no se pone. Faltan los ceros. 1 con 0. 1 con 0. ¿Es posible que un cliente haga 0 reservas? ¿Dónde dice eso? En la base de datos pueden existir clientes que no hayan hecho ninguna reserva. Quiere decir que puede haber un cliente que no tenga reservas todavía. Quiere decir que la cardinalidad no empieza desde 1, empieza desde 0 y esto se representa así.
Puede haber desde 0, puede haber 1, puede haber 2, puede haber muchos. Entonces ya no es desde 1, sino empieza desde 0, es un intervalo. 0.n. Porque así lo dice la regla de negocio. O sea, alguien puede venir y decir, quiero ser cliente. Ya, le tomo sus datos, lo registro todo. ¿Vas a alquilar? No, a mí no me importa. Te tengo registrado como cliente. Ya en algún momento alquilaste, ya está como cliente. Esas son las reglas de negocio. En cambio, en otro lugar podría ser diferente, ¿no? Podría ser de que para que sea cliente tiene que haber alquilado una vez. Si no ha alquilado nunca, no es cliente, pues, ¿no? Reglas de negocio. Reglas de negocio. A continuación, 1.0. 1.0. ¿Es posible que una reserva la haga 0 clientes? ¿Dónde dice eso? ¿Dice o no dice en la documentación? No, muy bien. Y en ingeniería, nada de eso lo entiendo. En ingeniería todo se comprueba, todo se documenta, todo se escribe, nada puede ser me intuye, me parece, me late, no, eso no existe en ingeniería. Tienen que estar seguros de lo que está haciendo. Entonces, si no está escrito, hay que preguntar. Hay que preguntar si es que no está escrito. De repente está escrito de forma tácita, ¿no? Se sobreentiende, pero no está muy claro. Eso no debe quedar así, debe asegurarse, debe preguntar. Pero no voy a preguntar así, ¿eh? Mi problema es este, ¿eh? Yo no sé si hay cardinalidad de 1 a 0 entre reserva y cliente, por eso lo estoy buscando, ¿no? Cardinalidad de 1 a 0. Cardinalidad de 1 a 0. Eso es lo que estoy verificando si es posible o no. Pero usted no se le vaya a ocurrir preguntarle así al gerente, al administrador. Le va a decir, señor gerente, entre reserva y cliente existe cardinalidad de 1 a 0. Si usted le pregunta eso al administrador, ¿qué le va a decir? ¿De qué? ¿Qué ha dicho? Cardinalidad, pues. Es que a veces nosotros los informáticos nos gusta hablar en difícil, ¿no? Para que no nos entiendan. Hablamos con siglas, ¿no? LLL, MLL, LMS, y la gente dice que están hablando, ¿no? Entonces, aquí no nos conviene que no nos entiendan, al contrario. Tenemos que hacernos entender, tenemos que ser claros, porque si no, no vamos a poder diseñar nada. Tenemos que hablar en fácil, no es difícil. Entonces, ¿cuál sería la forma? Es posible que exista una reserva que no la ha hecho nadie, o que no la haya registrado nadie, que sea en nombre de nadie. No dicen eso, no. Si hay una reserva es porque alguien la ha hecho. Tiene que ser un cliente, no puede ser nadie. Si no, aquí le voy a reclamar después. Entonces, la regla de negocio no permite ceros para este lado. ¿Sí? Ya revisamos las 6 posibilidades. De las 6 se ha cumplido lo que vemos ahí nomás. Esa es la cardinalidad final. ¿Se da cuenta? Esa es. Ahora, nos queda nada más verificar las demás. Ya, pero las demás la van a verificar ustedes. Así todos van a colaborar. Van a hacerlo de manera práctica. A ver, por atrás nos quedamos. ¿Quién nos quedamos? ¿Tú ya estás listo, no? ¿Qué está listo? No es querido. Va a analizar la cardinalidad entre reserva y agencia. Analizar. Si le vamos a ayudar, no se preocupe. Si tiene alguna duda, pregunta, la cosa es que participemos todos. Va a ver con todas las preguntas que hay acá. Guíese esta plantilla. Esta plantilla la tiene que repetir y verificar y hacer pasar por esas preguntas a esa parte de la realidad que le toca analizar. ¿Ya? Ya tener etapa, no más, sin miedo. La idea es aquí aprender. Y la única manera de aprender es participar. Y nos lo dice, cada pregunta que haga las dice en voz alta para poder ayudarle o entender lo que está haciendo. Empiece con la palabrita si es posible. Empiece, es posible. Claro, o sea, es posible que una reserva se realice en una agencia. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Sí, entonces pongo uno ahí. Aquí al costado. En eso pongo uno, aquí uno. Ha hecho eso, de hecho. Uno por uno. Ahí está. Muy bien. Póngalo por verde mejor porque se está explicando.
Ahora sigue uno con muchos. Y ahora la pregunta. No, que una reserva. Ya, la pregunta es si es posible que una reserva se pueda realizar en varias agencias. Verifique. En el número 5, ¿qué dice? Cada reserva se realiza en una determinada agencia. No se realiza en varias. O sea, no es que yo realice voy a alquilar y ese mismo trámite lo estoy haciendo aquí en Independencia y lo estoy haciendo también en Breña a la vez. No, no puede ser. Una nomás tiene que ser. ¿No? Ya. Entonces no aplica a muchos. Ahora haga esto, revise. Uno con muchos. Ahí. No, con uno. Es posible que en una agencia se realice una reserva, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Se ve en el documento. Eso queda en uno ahí. Ahora falta esto. Uno con muchos. ¿Sí, no? ¿Sí, no es posible que en una agencia se realicen varias reservas? Sí. Entonces aquí al costado, 2.0. ¿Ah? Ahí, después del 1. Quiere decir que va del 1 hasta el M. 1, 2 puntos, así. 2 puntos, M. Eso significa esto. 1, 2, 3, 4, 5. Sin el 0. Desde 1 por ahora. Ahora faltan los ceros. Empieza desde reserva 1 con 0. A ver, verifica. Pero eso de 1 con muchos estaría sucediendo. No, sí. Sí dice. A ver. No dice. Ya, pero entonces pregunta. ¿Cómo preguntaría? Si yo soy el que dirige el negocio, ¿cómo me lo preguntarías? Tú nunca has hecho, ¿no? ¿Es posible que en una agencia se puedan realizar varias reservas? Si no está escrito, tienes que preguntar. ¿Es cierto? Pero a veces las reglas del negocio no están escritas. Entonces hay que preguntar. Y la pregunta debe ser lo más sencillo. ¿Es posible que en una agencia se realicen varias reservas? No, eso me pregunta. Y le van a contestar. Usted no se contesta, le diría sí. Si en una agencia, por supuesto, tengo que hacer varias reservas. Debo tener, porque si no, no es negocio, ¿no? Ya. ¿Me queda claro, no? ¿Sí? Si no está escrito, se pregunta. Se pregunta a la persona que maneje la realidad, ¿no? En este caso, yo sería el que le puedo contestar. Si fuera, por ejemplo, un examen. Yo les pongo el documento y me tienen algo, me tienen que preguntar, pero pregúntenme así, con lenguaje amical, con lenguaje simple, no me vaya a preguntar, profe, ¿hay cardinalidad de uno muchos? No le voy a contestar, no sé qué es eso, ¿no? Ahora sí, faltaría los ceros, a ver, 1 con 0. Es posible que una reserva 0. Es posible que una reserva se realice en 0 agencias. A ver, en el 5 nos está diciendo prácticamente, ¿no? En forma indirecta, que la reserva se realiza en una determinada agencia. Pero por si acaso preguntaría, ¿pero cómo preguntaría? A ver. En 0 agencias, más claro, en ninguna agencia, yo te diría, no, tiene que hacerse en una agencia de todas maneras. En este caso sí, pero podría haber otro caso que no, suponiendo que hubiera otra realidad. O sea, en qué caso podría decirle que no, si las reservas se podrían hacer online. Entonces no hay que ir a la agencia y desde mi casa la hago, ¿no? Pero acá no hay que ir. Entonces no hay 0. Falta 1 con 0. Desde agencia a reserva. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, pero no nos dice, ¿no? La pregunta es si es posible que en una agencia se realice 0 reserva, ¿no? Pero ahí no dice nada. Ya, entonces ¿cómo preguntaría? Para que sea más fácil y entendible la pregunta, ¿cómo preguntaría? Y la pregunta es si hay cardinalidad de 1 a 0 acá, de 1 a 0.
Pero ¿cómo sería la forma más simple, más, digamos, con lenguaje común para que entienda el usuario? Si es posible que una agencia nunca se haya alquilado nada, ¿no? Y un auto nunca se ha alquilado nada. ¿Es posible eso? Esa es la pregunta. Ustedes tienen que hacer la pregunta. No se van a responder. Ustedes lo que tienen que aprender acá es a preguntar, no a responder. Ya, quien responde es la realidad. Entonces, el que maneja la realidad, por ejemplo yo. Bueno, sí es posible porque a veces abro una agencia. El otro día vi una agencia aquí en Los Olivos. Ya estaba todo bonito instalado, pero pasó una semana y nadie me alquilaba nada. Todo el mundo venía a preguntar. Y en ese momento es una agencia sin reservas. Entonces empieza desde cero. Empieza desde cero. Claro, claro. Y ahí quedaría, ¿no es cierto? Ahí quedaría. Muchas gracias. ¿Ya ven? Tienen que hacer ese proceso. De hacer todas las preguntas que correspondan a todas las posibilidades. Algunas se cumplirán, algunas no. Algunas son evidentes porque están escritas, algunas no están escritas y hay que preguntar. Pero acuérdense de eso. Cuando usted pregunte, pregunte en lenguaje común, simple, que entienda el usuario. No le pregunte en lenguaje informático, en lenguaje técnico, en lenguaje de ingeniería, porque no le van a entender, ¿no? Y usted no quiere hacerse notar porque sabe mucho, sino lo que quiere hacer es simplemente hacer un modelo. Quiere ser sencillo en su lenguaje, quiere que le entiendan para poder entender lo que pasa en esa realidad, ¿no? A veces, como vuelvo a repetir, los informáticos tenemos la mala costumbre de hablar en difícil y no nos entienden, pues. Pero en este caso no nos conviene que no nos entiendan. Tienen que entendernos para poder sacar las reglas de negocio. Bien. A ver, ahora nos tocaría, usted señorita, salga a hacer la análisis de la cardinalidad. Fíjate, ¿no? Así va a aprender más. Haga la relación entre coche y garaje. La cardinalidad. Empieza preguntando. Claro, es posible que a un coche se le asigne un garaje. Tienes que poner el uno al otro lado también. Uno con uno, estás así. Uno con uno. Ahora te toca uno con uno. ¿Es posible que el coche se asigne muchos garajes? Ah, eso sí está escrito, ¿ah? Solo uno nomás. No se puede asignar a varios. Ya. Ahora lo ves. Un garaje. ¿Un coche? Sí. Y ahora uno con uno. ¿Es posible que en un garaje se asignen muchos coches? No donde dice eso, aunque suponemos que eso es cierto, pero no dice pregunta. Sí es posible. Tengo 5 coches, 10 coches en diferentes garajes, ¿no? Sí es posible. No, al revés, es de donde partes llegas ahí con muchos. ¿Ya? Ahora faltan los ceros. Sí, pero esa es la pregunta. ¿Es posible que en un garaje se asigne ningún coche? Pero la pregunta sería más sencilla porque ahí no dice nada, no dice sobre eso, pero tendrías que preguntar de una manera más, digamos, más simple. Es posible que en un garaje esté vacío, no es la pregunta, porque puede estar vacío y puede tener coches asignados, ¿no? Claro, es que no tenga ningún coche asignado. Esa es la pregunta. ¿Es posible que haya un garaje que no tenga ningún coche asignado? Asignado es una cosa y guardado es otra cosa. Puede que no haya ninguno guardado, pero tiene 20 asignados, ¿no? Sí, pero la pregunta era si es posible que un garaje no tenga ningún coche asignado. Y yo le voy a preguntar, yo le voy a responder. Sí, porque he dado el caso, me ha pasado de que a veces implemento un nuevo garaje, ya pues, me gasté toda mi plata en implementar el garaje, y
en sacar la licencia, en pagar una serie de servicios, todo, pero me faltó por comprar los coches. Entonces, de aquí al próximo mes voy a comprar los coches. Pero ya tengo un garaje sin coches. Desde cero empieza. Puede darse ese caso para los garajes propios, ¿no? Después ya se les irá asignando coches, ¿no? Pero eso sí. Y al revés te falta el 1,0 de coche a garaje. 1,0. Un coche se asigne en ningún garaje. En ningún garaje tiene que ser. No dice allí, o dice de una manera tácita también, ¿no? Porque dice, a ver, todo coche siempre tiene asignado un número determinado de garaje. Tiene siempre, o sea, no puede ser que un coche no tenga garaje. No puede ser, porque dice que siempre, ¿no? O sea, la palabra siempre me está indicando que es obligatorio, que tiene que haber un coche de todas maneras asignado a un garaje, ¿no? No puede haber un coche sin garaje, entonces no es eso. Ahí nos mantea como uno. Ahí quedaría, ¿cierto? Ahí quedaría. Uno. Ya, muy bien, ahora sí, ¿ves? Entonces tenemos que, fíjese que hemos ploteado todas las posibilidades y las únicas que se han cumplido son estas. ¿Sí? Sigamos. Usted, señor. ¿Se llama? Cristina. Cristina va a ser la última. Reserva con coche. Y nos vamos a comunicar desde acá. Fuerte para poder escucharte, ¿no? ¿Es posible que una reserva incluya coche? Claro, ahí los documentos dicen no. Que si es posible que una reserva incluya un coche, es posible. Sí. ¿Es posible que una reserva incluya varios coches? Sí, ¿dónde está eso? En la 2 creo, ¿no? Pueden involucrar varios coches, sí, está bien. Las reservas se pueden alquilar varios coches en la misma reserva. O sea, que puede venir y decir, quiero llevarme 3 coches, y se lleva 3 coches, ¿no? Al revés. ¿Es posible que un coche incluya una Esté incluido. esté incluido en la reserva? Claro, ¿no? Eso sí. ¿Será posible que un coche esté incluido en varias reservas? No dice nada, pero puede preguntar. ¿Cuál sería la pregunta? ¿El coche puede ser incluido en varias reservas? Sí, pero todavía más fácil todavía para hacer más fácil el entendimiento con el usuario. ¿Sabe cuál es la pregunta? Cámbienla de incluir por alquilar. ¿Es posible que un coche se pueda alquilar varias veces? Ya, te voy a decir sí, pues no, si no, ¿para qué lo voy a tener una vez, no me lo alquilo, no lo puedo alquilar? No, sí, puedo alquilarlo muchas veces, quiere decir que puedo tener en muchas reservas. A veces está cumpliendo casi todas, ¿eh? Casi todas. Vamos a conoceros. En una reserva se puede incluir 0 coches. Ya, no dice nada, pero hay que preguntar. A ver, ¿cómo preguntaré? Una reserva puede haber no haber coches. Más sencillo, aunque la pregunta va a parecer un poco absurda, pero tiene que ser sencilla, aunque parezca absurda. Una reserva. Claro, es posible que en una reserva no se alquile nada. Es posible que un cliente venga y le diga, señorita, quiero alquilar. Ya, ¿qué quiere alquilar? Nada. Me va a votar seguro chistoso, quiere hacer una reserva y no quiere alquilar nada. Tiene que haber por lo menos un coche. O sea, no aplica cero. Ahora al revés. De coche a alquiler. De coche a reserva. 1,0. ¿Un coche se puede alquilar sin reserva? No, esa no es la pregunta. ¿Es posible que un coche esté incluido en 0 reservas, no? Eso es lo que quiero averiguar. Es posible que un coche esté incluido en 0 reservas, pero la pregunta más simple, ¿cuál sería? ¿Puedo alquilar un coche sin reserva? No, en este caso le conviene utilizar la palabra alquilar. ¿Es posible que un coche nunca sea alquilado? Esa es la pregunta después. Un coche que no está en ninguna reserva es un coche que nunca sea alquilado, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Es posible que un coche nunca sea alquilado? Esa es la pregunta, nada más, señores. La respuesta la daré yo. Sí, a veces tengo coches nuevos que recién he comprado y resulta que nunca lo alquilé. Entonces puede haber un coche que no esté en ninguna reserva.
¿Ve? Ahí empieza desde cero. Casi se cumplió todito, ¿no? Muchas gracias, Cristina, ¿no? Todo esto casi se cumplió. Aquí nomás no apareció el cero. Oiga, pero siempre tiene que ser así, que alguna no se cumpla, que todas se cumplan. Puede ser que se cumplan todas. Puede ser que no. En este caso solo un caso no se cumplió. Pero eso, como pueden observar, solo depende de las reglas de negocio. Las benditas reglas de negocio que no dependen de nosotros, dependen de la realidad. O sea, no interprete lo que usted quiere, sino trate de entender a la realidad. No invente, no suponga, no diga me parece, yo creo, lo he visto así antes. No, en esta realidad es una realidad que tiene sus propias reglas de negocio. De ahí tiene que deducir. Ya con esto ya tiene el modelo conceptual casi listo. Casi digo porque falta algo. Para que sea el modelo conceptual completo, le falta los atributos. ¿Pero qué atributos? Dijimos que el modelo conceptual debe ser lo más sencillo posible. No debe tener mucho detalle porque si no va a confundir a la persona o personas que nos van a ayudar luego a verificar su consistencia. Porque eso hay que otra vez enfrentarlo a la realidad para ver si está bien o hay algo que no se nos pasó. Y esas personas no saben mucho de lo que es nuestro trabajo y si le presentamos algo bastante enredado no lo van a entender. Hay que presentarlo simple. Ponga los atributos necesarios nada más. 2 o 3 como máximo. Y sobre todo el atributo identificador. Por ejemplo, clientes. El cliente puede tener su código o identificador, ID cliente. Lo encierro en una elipse y lo uno por unidad. Ese es un atributo. El ID cliente es un identificador, un código de cliente también podría ser. Y para denotar que se trata de un identificador, subrayo. Y eso me denota que ese atributo no es cualquier atributo, sino es un atributo identificador. Y luego uno más es suficiente. Por ejemplo, el nombre del cliente. Don click. Lo cierro en una elipse y lo señalo. Lo uno. Puedo poner más de que puede tener dirección, DNI, teléfono, RUC, pero no se le ocurra poner todas. Porque si comienza a poner todas, imagínense, aquí pone 10, aquí pone 20, aquí pone 15, aquí pone 30, aquí pone no sé. ¿Sabe qué va a aparecer esto? Una telaraña. Y nadie lo va a entender. Tiene que ser simple. Tiene que haber, esto sí es importante. Tiene que poner el identificador y un atributo más y otro si fuera necesario, pero basta con dos. ¿Qué más? Por ejemplo, en reserva puede tener el número de reserva, NRO reserva. Y como va a ser el identificador, o sea, no se va a repetir, tiene criterio de unicidad, entonces es el identificador. Otro, por ejemplo, la fecha de la reserva, la fecha inicial, ¿no? Fecha inicial. Fíjense que yo estoy poniendo nombres con palabras compuestas, palabras partidas, y se puede hacer eso para que los atributos no tengan un nombre muy grande. Estos nombres los pongo yo, usted. Son a gusto del diseñador, que de alguna manera identifican al atributo. Pero el diseñador es el que lo hace, el diseñador es el que sabe qué significa non-click, qué significa fecha INI, ¿no? Si el diseñador es el que al final va a trabajar con la base de datos, no hay problema, porque ya sabe lo que hizo. Pero normalmente no es así. El diseñador hace, diseña, implementa la base de datos y después se va. Y hay otra persona que va a hacer las aplicaciones, va a venir otro administrador, un administrador de base de datos a trabajar con la base de datos, etcétera, etcétera. Y si no saben qué significa non-click, fecha INI, ¿cómo van a hacer? Porque eso al final se va a convertir en tablas y en campos y va a ser parte de la base de datos. Entonces, para que los que vayan a usar la base de datos sepan qué significan los nombres que usted creó o bautizó, tiene que crear un documento que vaya documentando todos los sujetos que usted va creando, qué significa cada nombre, etc. Eso se llama diccionario de datos. Debe ir construyendo qué entidades tiene, qué tiene cada entidad, qué atributos tiene, qué significa cada atributo en un documento escrito en un Word, por ejemplo, ¿no? Y eso se llama
diccionario de datos. Eso va a quedar hasta el final, porque cuando vengan las personas que van a trabajar con la base de datos, no van a estar con los ojos vendados. Pueden ver, pero si los nombres no son legibles, con ese documento va a entender qué significa cada tabla y cada campo. ¿Sí? Sigamos, a ver. Nos falta la agencia. Para la agencia, por ejemplo, puede ser el número de agencia, NRO agencia. Ese identificador no se repite el número de agencia, no se repite ese identificador. Y otra cosa importante sería la dirección de la agencia, ¿no? La dirección AG, dirección de la agencia, y con eso es suficiente. Coche, el ID del coche, un identificador, un código del coche, el número de placa, un atributo más, y ya está. Más, no. Garaje. El número de garaje. Y como eso no se repite, es el identificador. Y otra, la dirección del garaje puede ser dirección GAR. Dirección del garaje. Y con eso ya tiene lo que nosotros denotamos como modelo conceptual. ¿Ya? Modelo conceptual. ¿Sí? Debe tener entidades, debe tener relaciones, debe tener descriptores de la relación, debe tener cardinalidades y por último debe tener atributos con el identificador, sobre todo el identificador, porque eso va a ser muy importante para el siguiente paso, que es el modelo lógico. El identificador se va a transformar en algo, por eso lo necesitamos acá sí o sí. Tiene que haber identificador por entidad para el siguiente paso de transformación. Pero eso es lo que le voy a pedir. Si yo le reviso un ejercicio que le deje para luego calificar, tengo que verificar que cumpla con todo. Debe tener las entidades que existen en esa realidad, debe tener las relaciones como deben ser, no voy a hacer de que relaciones como un rollout, que eso ya lo invalida, es un error. Y además debe corresponder con las cardinalidades correspondientes a las reglas de negocio, las cardinalidades. Finalmente debe tener los atributos básicos, sobre todo el identificador. Y con eso ya tiene un buen modelo conceptual. Ahora, ¿con qué se construye el modelo conceptual? Bueno, ya depende de ustedes, de cómo manejen mejor sus herramientas. Yo prefiero hacerlo con lápiz y papel, porque así me parece más sencillo hacerlo. Si me equivoco, borro y se acabó. Alguien dice, profe, ¿no puedo usar el vicio? No, si quiere usar el vicio, si quiere usar el paint, ¿no? Si quiere usar cualquier herramienta gráfica que quiera, ¿no? Si usted la maneja bien, no hay problema. Pero si tiene dificultades y le retarda su trabajo, en lugar de hacerlo más rápido, yo recomiendo que use el lápiz y papel y se acabó, ¿no? Más sencillo. Sí. Sí, una revolución. Bueno, es único por y un atributo más adicional. Claro, yo sé que aquí va a haber pues más nombre, dirección, teléfono, room, montón, ¿no? Pero yo elijo solamente uno de ellos y el identificador sobre todo, eso sí tiene que ser. Y si el ejercicio dice otro atributo, lo pongo también, porque en reserva dice claro, inicio y fecha de... No, por eso le digo, usted elija lo más importante. No tiene que poner todo lo que dice
en la documentación para el modelo concentrado. Eso sabe para cuál le va a salir, para el modelo lógico. Ahí sí. El modelo lógico se tiene que poner todo. Les estoy enviando un documento más a la compartida. Ahí está la compartida Ecker 2 Mod Concept. Para cada vez se asignan 2 o más mujeres. Además, para cada viaje se tiene una o más azafatas, una o más azafatas para la atención con pasajeros. De hecho, esa variante nada más. Ya, como pueden observar, se trata de una empresa de transportes, ¿no?, de pasajeros interprovincial. Y todo vale. Todo vale. Y en esta empresa, que se supone es una empresa de prestigio, es una empresa grande, ofrece garantías y seguridad a sus usuarios, a sus clientes. Servicios de categoría A.
se dedica al transporte interprovincial de pasajeros a principales ciudades del país, ¿no? Todas las rutas son directas, es decir, que partiendo de la ciudad de origen se dirigen sin escalas a la ciudad de destino. Por eso quiere decirte que si salen de Lima hasta Moquegua, por decir, pues se van directo hasta Moquegua, no hacen escalas, no hay que en Ica se bajan pasajeros y después suben más allá pasajeros, después vuelven a subir, vuelven a bajar, más o menos a la altura del Mollendo los asaltan, ¿no? Y ahí se acabó todo, ¿no? No, esta empresa es de una categoría excelente. Alexandra Torres no vino. Ya, entonces es sin escalas, entonces sale de Lima, llega a Moquegua, no suben ni bajan pasajeros, tienen todos los servicios ahí, además es una empresa de esas tipo Cruz del Sur, no tienen todo ahí, entonces ¿para qué van a tener que bajar? ¿No? ¿Qué? Lo que quería hacerles ver es que una cosa es ruta y otra cosa es el viaje. O sea, por ejemplo, puede existir la ruta 18. La ruta 18 es ciudad origen, Lima. Ciudad destino, Ayacucho, Managua. Hora de salida programada 10 de la noche. Hora de llegada programada 6 de la mañana del día siguiente. Tarifa de esta ruta 18, tarifa estándar, precio 80 soles. Ya está creada la ruta 18. Pero porque existe la ruta 18, la gente ya puede viajar. La gente puede decir, quiero viajar en la ruta 18. No hasta que no se programe un viaje para la ruta 18. Tiene que haber un viaje o varios viajes que se puede elegir. Por ejemplo, se programa el viaje $325. El viaje 325 va a cumplir la ruta 18. El viaje 325 va a cumplir la ruta 18 y va a tener una fecha de salida el 22 de enero. Es necesario que le ponga ciudad de origen o ciudad de destino acá en la descripción del verbo. ¿Será necesario? Si dice que cumple la ruta 18. La ruta 18 es Lima y Ayacucho, así que ¿para qué voy a poner eso? Ya se supone, ¿no? Porque si sé que la ruta 18, eso implica que la ciudad de origen es Lima y que la ciudad de destino es Ayacucho, ¿no? ¿Sí? Ya.
Ahora, además de eso, tendré que establecer, por ejemplo, la tripulación, tripulantes. Por ahora voy a considerar en tripulantes tanto choferes como azafatas. Dice que puede haber dos o más choferes, puede haber uno o más azafatas. En total, todos los que están a cargo del viaje se llaman tripulantes, ¿no? O sea, pueden haber varios, entre choferes y azafatas. Lo voy a considerar como un solo conjunto, ¿ya? Por ahora. Como un solo conjunto a la tripulación, a los tripulantes. Pero además de saber que el viaje 325 va a implementar la ruta 18 y que va a salir el 22 de enero y que va a tener 3 tripulantes, ¿qué me falta para hacer efectivo este viaje? ¿Qué tengo que señalar acá también para poder hacer el viaje? ¿Qué bus voy a usar? ¿Cómo va a ser el viaje sin bus? ¿No? El bus designado va a ser el bus número 73. El bus 73 es el bus asignado para realizar este viaje, ¿no? Ahora la gente ya puede inscribirse, ¿no? Puede inscribirse en el viaje 325. Y puede haber otro viaje más que implemente la misma ruta. Puedo tener el viaje, por ejemplo, 340 que implemente la ruta 18 también. Claro que sí. A la misma fecha o en otra fecha, ¿no? Y puedo tener a la misma fecha varios viajes que implementen la misma ruta. ¿Sabe por qué le puse este ejemplo? Porque sí sé el caso, lo he visto, de que en Semana Santa, en esta ruta, pues resulta de que para esa misma ruta, en esta misma fecha, por ejemplo, una fecha que sea para Semana Santa, pues resulta de que hay 4 o 3 viajes a la vez y en el mismo horario inclusive, porque hay mucha demanda, pues. Pero por supuesto, ¿qué es lo que cambia? Lo que van a hacer otra tripulación y otros buses, pues, ¿no? Pero salen en caravanas y seguidos salen 3 buses, ¿no? De repente salen, porque es Semana Santa, saben que esta zona es bastante turística por esas fechas. Bien, entonces, una cosa es viajar, otra cosa es ruta. O sea, la gente se inscribe en el viaje, no en la ruta, ¿no? Entonces le dice, voy en la ruta tal, sí, pero tienes que elegir el viaje, entonces ¿cuándo quieres salir? ¿No? Entonces, según eso, se inscribe en el viaje, no se le inscribe en la ruta. Ahora, acá es necesario que ponga ciudad, que se ponga hora de salida y hora de llegada, ¿o no? Acá en el viaje 325 es necesario que especifique la hora de salida y la hora de llegada. Porque dice, ya está, pues en la ruta, ¿no? Él dice cuál es la hora de salida y la hora de llegar. Pero resulta que cuando llega el día 22 de enero del 2016, o sea, el viernes que viene, ¿no? Ya está asignado a los tripulantes, ya hay 2 choferes, hay 2 azafatas, no sé. Y llegas a ser más o menos las 9 de la noche y resulta que parte de la tripulación no está presente. O sea, uno de los choferes asignados no está. Y llama por teléfono a un familiar y si está enfermo, le ha pasado un accidente, no sé, y contigo no puede ir. Uy, ¿ahora qué hacemos? Hay que buscar un reemplazo porque no puede salir con un chofer, hay que salir con 2 como mínimo, ¿no? Y de repente con otro más, uno que esté en stand-by. Pero resulta de que mientras hacen esa búsqueda, pues ya no sale a las 10, sale a las 10:55. Entonces por eso que aquí se debe registrar hora de salida real. 10:55. Y va a haber una hora de llegada real. Y seguro que será, ya no las 6, sino será, pues, por ejemplo, las 7, ¿no? Las 07 con 02 minutos del día siguiente. Entonces, esto es lo real y esto es lo teórico. Claro, en estas empresas serias se trata de cumplir exactamente lo que dice ahí, pero por eso podrían haber factores ya que no se pueden dominar y hay que tener en cuenta, de todas maneras, lo real.
Pero se dan cuenta que una cosa es viaje y otra cosa es ruta, ¿no? Una ruta puede ser implementado por muchos viajes, pero un viaje puede implementar varias rutas. Un viaje puede implementar varias rutas. O sea, este viaje 325 que implementa la ruta 18 Lima y Ayacucho, ¿podría estar implementando la ruta Lima-Ica? No, ahí dice que son directas y sin escala. Regla de negocio, no hay particiones, es directa y sin escala, ¿sí? Tienen en cuenta eso. ¿Ah? El precio de claro, puede cambiar, por supuesto, por eso está acá. Esto puede cambiar en el tiempo, pero después usted va a ver cuando hay una relación ya, cuando el pasajero se inscribe en el viaje, hay una cosa que usted ha visto en el modelo anterior. En algunas entidades hay una relación de uno a muchos, ¿no? De uno a uno muchos, de cero a muchos, pero en general de uno a muchos, ¿no? Pero ha visto que también es posible que haya relación de muchos a muchos o no. Por ahí apareció una de muchos a muchos, ¿no? De uno a muchos, de cero a muchos, pero había muchos en un lado y muchos en el otro lado, ¿no? ¿Sabe qué pasa cuando hay una relación de muchos a muchos? En el modelo conceptual se puede quedar, pero cuando eso pasa al modelo lógico no, porque en el modelo lógico relacional, sobre todo el que vamos a pasar, es plano, y una relación de muchos a muchos no es plana, es espacial, indica una tercera dimensión. Entonces se tiene que solucionar esa anomalía. Por eso cuando vea usted una relación de muchos a muchos entre dos entidades es porque en el centro hay otra. Para solucionar ese problema de muchos a muchos en el centro va a tener que ingresar otra entidad. ¿Ya? Y en esa entidad van a aparecer algunos atributos que solo es posible poner en el cruce de la información. Ya lo va a ver. Por ejemplo, eso del caso del pasaje se va a ver de que va a aparecer en el momento que el pasajero se inscriba en el viaje, ahí se le pone el pasaje que va a pagar la tarifa. Y esa tarifa va a ser lo que dice en ese momento la ruta 18. Pero después que pase la fecha pico, la tarifa 80, perdón, puede ser de que baje, ¿no? O puede ser que suba. Pero eso cambia acá. Pero si yo cobré en una ruta que implementé para un determinado viaje, en un determinado momento, cambié el precio y después lo vuelvo a cambiar. ¿Lo que cambió hoy día afectará al precio que cobré hace una semana? No, ya no, eso ya no lo afecta, eso se quedó grabado ahí. ¿Aquí puedo cambiar? Sí, porque eso es lo actual, ¿no? Pero en lo que yo cobro, cuando el pasajero interactúe ya, en el momento que se inscriba acá en el viaje, eso ya no lo voy a poder cambiar. Porque eso ya fue lo que cobré en el momento. Yo lo voy a ver en la relación que encuentre de muchos a muchos, va a aparecer una relación intermedia. Ya, entonces, lo que quiero es, ahorita que usted descubra entidades, pero para eso falta agregar algunas reglas de negocio que no están descritas ahí. Les voy a dar algunas. Por ejemplo, esta empresa es una empresa de sesgo turístico. Entonces no solamente se va a contentar con dar el servicio de transporte, sino que también debe pensar en que este transporte puede ser, digamos, una especie de servicio turístico que se le da a los usuarios. Por lo tanto, debe ofrecer información acerca de las ciudades a donde va o viene la empresa. Y tener un catálogo de ciudades para darles información a los usuarios. Por ejemplo, los usuarios dicen, quiero sacar pasajes, pero en realidad estoy de vacaciones y no sé dónde ir. Tiene un catálogo de ciudades, tiene París al norte, tales ciudades, Río, Piura, Tumbes, Chiclayo, tiene para irse al centro, para el oriente, para el sur, y una serie de ciudades que le ofrece como destino a esta empresa, pero además le da información, o sea, cómo es la ciudad, qué clima tiene, qué altura tiene, a qué distancia se encuentra, una serie de atributos. Lo que quiere decir que hay que guardar información de las ciudades, hay que guardar datos de las ciudades. Eso no estaba escrito ahí, pero lo estoy dando como una regla adicional. ¿Qué más?
Esta empresa es una empresa seria y debe ofrecer garantías con respecto a los buses que trasladan a sus usuarios o pasajeros. Por lo tanto, los buses se compran a empresas formales, se compran a fabricantes. Y luego, de esos fabricantes se tiene que tener información. ¿Con qué motivo? Porque necesitan, por ejemplo, comprar repuestos, hacer mantenimiento, y para eso se necesita estar en contacto permanente con el fabricante. Luego, consecuencia, se necesita guardar información de los fabricantes a los cuales se adquieren los buses, por motivos de asistencia técnica. ¿Sí? Hay que guardar eso también, ¿ah? Entonces, a mí no dice, pero estoy dando esa información adicional. Hay que guardar datos de los fabricantes de los buses. Se compra buses a fabricantes directamente. No se compra buses por pedazos. O sea, un bus solamente proviene de un fabricante. No vaya a pensar que un bus proviene de 2 o 3 fabricantes. ¿Sabes? Si afirma eso, ¿qué significaría? Que un bus es armado, ¿no? Un pedazo es de una marca, otro pedazo es otra marca, el motor es de otro lado y se arma el bus y listo, ya tiene un bus. No, lo compran completo a una empresa. Proviene solamente de un fabricante. ¿Sí? Con todo eso, entonces ya estamos listos para descubrir entidades. A ver, vamos a descubrir entidades. A ver, para que no se estén parando, ahí nomás van a decir, tiene una entidad, por favor. Pasajero, ¿no es cierto? Pasajero. Así está bien, ¿no? Sí, ya. ¿Otra? Ruta. Y ahí estaba. Listo, muy bien. ¿Usted, señorita? Ya. Ya, muy bien, ya está la lista, ¿no? Ya. ¿Usted, señorita? ¿Cómo? Fabricante. Muy bien, eso por lo último que dije, ¿no? Fabricante. Y si dicen fabricante, ya están diciendo que tiene que haber qué cosa. A ver. Otra entidad. Unidad de transporte. Unidad de transporte o bus, ¿no? O bus. Bus. Vamos a hacer un cortito nomás. Bus. Y tripulación es plural, ¿eh? Singular sería tripulante, ¿no? Tripulante implica todo eso. Tripulante, tripulación está en plural, tripulante está en singular, ¿no? El tripulante implica que podría ser chofer o podría ser azafata, pero es un tripulante, ¿no? Usted, fabricante, ya lo dijeron. ¿No hay más? Bus, ¿qué tal? ¿Ah? No está especificado el tour, solamente da información de las ciudades. El pasaje va a ser algo que va a relacionar a viaje con pasajeros. Ciudad, eso, perdón. Ciudad. Y ya no hay más, pero ¿no? Ya no hay más. Vamos entonces a verificar. ¿Hay varios pasajeros? Sí. Por supuesto, los pasajeros tienen varios atributos. También esa entidad. Ruta, acá está el ejemplo. Hay varias rutas y las rutas tienen atributos, por lo tanto es entidad. Viaje, como pueden ver, hay muchos viajes, ¿no? Y los viajes tienen atributos, por lo tanto es entidad. Fabricante, por lo último que dijimos, ¿no? Debe haber varios fabricantes y se guarda información de ellos, o sea, datos. Hay atributos también y varias instancias, varios fabricantes, por lo tanto es entidad. Bus, también hay varios buses, ¿no? Hay varios buses de hecho, es una empresa, y en los buses hay atributos de los buses, ¿no? Número de asientos, capacidad, etc. Tripulante, ya de hecho hay varios tripulantes, y de los tripulantes hay que guardar datos, evidentemente, como su nombre, apellido, dirección, DNI, etc. Y también es entidad. Y ciudad, como pueden observar, por lo que dije,
que es una empresa de sesgo turístico, debe guardar información de las ciudades, ¿no? O sea, no solamente es guardar cómo se llama, sino características, por ejemplo, altura, clima, habitantes, hoteles, etcétera, información de las ciudades para que los usuarios puedan decidir a dónde viajar. Bien, entonces con eso ya estamos listos para hacer el modelo conceptual. Y para esto tenemos que tener cuidado en lo que se refiere a las relaciones. Por ejemplo, vamos a empezar con ciudad. Ciudad, ¿con quién se relaciona? De ahí viene lo bueno. Van a decir, ciudad se relaciona con pasajero porque el pasajero va a la ciudad. Ruta porque la ruta tiene como origen la ciudad. Viaje porque en el viaje se va a la ciudad. Fabricante, bueno, no sé, este es un poco más difícil. Pero el bus se va a la ciudad. Tripulante también va a la ciudad. Entonces, ¿con cuál se relaciona? ¿Dónde es que se indica dónde se va a ir y de dónde se va a salir? Inicialmente. Entonces, la ciudad se relaciona evidentemente con ruta. Y el diagrama que puse acá estaba claro, ¿no? Yo lo había borrado ya, ¿no? Pero ahí se indica que hay una relación directa entre ciudad y ruta. Pero resulta que hay más de una relación. Porque se acuerda cuando comencé a describir las características de ruta, había ciudad de origen y había ciudad de destino, ¿no? ¿Sí? O sea, ciudad aparecía dos veces. Una cuando es origen y otra cuando es destino, pero aparece dos veces. En cada ruta va a aparecer dos ciudades. Y eso implica que va a haber doble relación. Ciudad se relaciona con ruta cuando es origen. Y ciudad se relaciona con ruta cuando es destino. La doble relación entre dos entidades no es algo que les debe extrañar. Es simplemente algo que compete a las reglas de negocio. En este caso, ciudad aparece dos veces en ruta porque tiene dos formas de relacionarse. Una, cuando una ciudad es origen de la ruta, ¿no? La ciudad es origen de la ruta o la ruta tiene como origen una ciudad. Y también la ciudad puede ser destino de una ruta o la ruta tiene como destino una ciudad. Claro, otra ciudad, pero de ahí mismo sale, de ciudades, ¿no? Había dos ciudades en cada ruta, ¿se acuerdan? Lima, Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Tacna, no sé. Van a haber siempre dos ciudades en cada ruta, por eso hay doble relación. No se debe extrañar la doble relación, ¿eh? Eso es algo posible, algo que se puede dar. Ruta. ¿Quién implementa la ruta? ¿Recuerdan que pusimos acá el ejemplito? La ruta es implementada por el viaje, ¿no? La ruta la implementa el viaje. La ruta se implementa como un viaje, o el viaje implementa una ruta. Ahora, el pasajero se inscribe en el viaje, en la ruta o en la ciudad. El viaje, ¿cierto? Aquí se inscribe el pasajero. El tripulante, ¿con quién se relaciona? Con el viaje, con la ruta, con el ciudad, con el pasajero. Al tripulante, ¿a dónde se le asigna? Al viaje. Porque si usted al tripulante le asigna a una ruta, pues ya vamos a ahorrar una ruta nomás. ¿No es cierto? No, tiene que ser a un viaje. Se asigna
falta el describe, no, describe un viaje, ¿no? O otra sería, se incluye, se anota, Se registra. Se registra. se registra, ¿no? Se registra en el viaje. ¿Y el bus con quién se relaciona? ¿Con ciudad, ruta o viaje? Si lo pones con ruta, el bus solamente lo vas a amarrar a una ruta. Viaje, ¿no? Se usa el bus. Y ya falta nada más el fabricante con quién se relaciona. Con el bus. Proviene fabricante. Faltan las cardinalidades. A ver, una ciudad puede tener como origen, una ciudad puede ser origen de una ruta, ¿sí, no? Una ciudad puede ser origen de muchas rutas, puede aparecer una ciudad como origen en diferentes rutas, Lima, Trujillo, Lima, Tacna, Lima, Ayacucho, aparece varias veces como origen, ¿no? Sí puede ser. Al revés, una ruta tiene como origen una ciudad, claro, pero una ruta puede tener como origen varias ciudades. La misma ruta tiene origen en Lima, tiene origen en Ica, tiene origen en Arequipa y finalmente llega a Moquegua. No, porque son directas y sin escalas. Solamente tiene un origen nada más la ruta. A ver, una ciudad puede ser origen de 0 rutas, significa que tenemos una ciudad en lista que no figure en ninguna ruta. Preguntamos si eso es posible, no nos dicen nada, pero preguntamos. ¿Posible que usted tenga en la lista de las ciudades alguna que no usa en ninguna ruta? No, pues porque si no el pasajero me va a decir, a ver, qué bonito, tiene Lima Tarapoto, y Tarapoto, ¿cuándo hay un viaje? No, porque no vamos a ir. Entonces, ¿para qué tienes Tarapoto si no viajes? ¿No? Entonces, solamente con las que se usan están en lista nada más. Entonces no implica cero. Igual, una ruta puede tener como origen 0 ciudades. Ah, eso está difícil, ¿no? Que hay una ruta que no se sabe de dónde sale. No, tiene que tener un origen de todas maneras. Y cuando usted vea la cardinalidad de destino es lo mismo le sale. Una ciudad es destino de una ruta, una ciudad puede ser destino de diferentes rutas, sí, pero puede haber una ruta que tenga un destino, una ciudad como destino, y puede haber una ruta que tenga como destino varias ciudades, no, una nomás porque son directas a escala. Puede haber una ciudad que no figure en ninguna ruta, no tiene que estar de todas maneras dijimos en el catálogo. Y puede haber una ruta que no tenga destino, no, tiene que llegar a un sitio, ¿no? Una ruta sin destino significa que sale y no se sabe dónde va a llegar. Nos falta, una ruta puede implementarse como un viaje, claro. Una ruta se puede implementar en muchos viajes, dijimos que sí, ¿no? Inclusive hasta la misma hora, pero puede ser con diferentes tripulaciones. Y al revés, un viaje implementa una ruta. Un viaje puede implementar varias rutas, tampoco, porque es directo y sin escalas, ¿no? Un viaje solamente implementa una ruta, no varias, ¿no? Si no sería particionada. Ceros. ¿Puede que una ruta implemente ningún viaje? Podría ser una ruta nueva, no dice ahí, pero vamos a ver, creamos una ruta nueva, ¿no? Lima, no sé, Puerto Maldonado. Y resulta de que le creamos la ruta, pero todavía no hemos implementado ningún viaje ahí. La ruta ya está lista, pero de aquí a que tengamos los buses y todo listo ya vamos a tener implementación. Pero mientras podemos tener una ruta nueva que todavía no tiene viaje para implementar. Si viene el pasajero le decimos sí, ya próximamente, ya la próxima semana ya vamos a tener un viaje para él, ¿no? Puede haber un viaje que no implemente ninguna ruta, eso sí está difícil. Preguntamos y nos dicen no, pues, si hay un viaje porque va a implementar una ruta, si no sería un viaje que no se sabe, salgan nomás y vayan donde quieran, ¿no? No, tiene que implementar una ruta. Viaje con bus. Puede haber un viaje que use un bus, claro.
¿Puede haber un viaje que use muchos buses? Se supone que no, porque los buses son nuevos, van directos sin escalas hasta el lugar donde les toca llegar. No usan más que un bus. Al revés, un bus se puede usar en un viaje, por supuesto. Un bus se puede usar en muchos viajes también, pues no. Por supuesto haciéndolo descansar, reparándolo, ¿no? Los ceros. ¿Puede haber un viaje que use 0 buses? Entonces, ¿cómo van a viajar? Tiene que tener un bus. ¿Puede haber un bus que no se use en ningún viaje? Preguntamos, por si acaso, aunque lo dice ahí. Podría haber buses nuevos que todavía no han sido usados. Están implementándose, arreglándose, preparándose, ¿no? Sí. Seguimos ahora con pasajeros. ¿Es posible que en un viaje se registre un pasajero? Sí. Normal. ¿Es posible que en un viaje se registren muchos pasajeros? Por supuesto, hasta el tope que lo permita, ¿no? Y al revés. ¿Puede haber un pasajero que se registre en un viaje? Claro. ¿Y puede haber un pasajero que se registre en muchos viajes? Claro, es uno de nuestros clientes que viaja bastante, entonces ceros. ¿Es posible que en un viaje se registre 0 pasajeros? Bueno, si yo implemento un viaje recién hoy día para la próxima semana, de repente esta mañana todavía no tengo ni un pasajero inscrito, entonces podría darse ese caso para los viajes que recién se implementen. Por supuesto, si esa situación se mantiene, de repente puedo cancelar el viaje. Y ahora al revés, ¿puede haber un pasajero que no se haya registrado en ningún viaje? A eso significaría un pasajero que es pasajero pero que no ha viajado nunca. Preguntamos y nos dicen que no, que solamente son pasajeros a los que están registrados por primera vez y única vez. Bueno, por primera vez se han inscrito, ya son pasajeros. Si no se han inscrito, no son pasajeros. Entonces empieza desde uno. No hay pasajeros en viaje. Pero hay de muchos a muchos, ¿no? Entre viaje y tripulante. Puede haber un viaje que se haya asignado uno o muchos tripulantes, eso es lo normal, ¿no? Y al revés, puede haber un tripulante que se haya asignado a un viaje, claro, y puede haber un tripulante que se haya asignado a muchos viajes también. Entonces aquí es, por supuesto, en diferentes tiempos, ¿no? No lo van a asignar al tripulante en el viaje 35 y el viaje 49 que salen a la vez el mismo día de diferentes ciudades, ¿no? No se puede ubicar diferentes tiempos y con descansos previos que le dice la ley, ¿no? Tiene que descansar el chofer, por ejemplo, tantas horas antes de asignar el viaje, etc., ¿no? Pero sí es posible. Los ceros. ¿Es posible que a un viaje se le asigne 0 tripulantes? No, pues no tiene que tener desde 1 para arriba, al menos no. ¿Y puede haber un tripulante que no se le haya asignado ningún viaje? Preguntamos y nos dicen para los tripulantes nuevos, podría darse el caso de que ya se inscribió como tripulante, pasó el examen, etcétera, todas las pruebas, y ahora está en la lista de tripulantes y lo hacemos viajar de observador, pero no con cargo, para que vea cómo se trabaja, y hasta que no tenga la experiencia de haber viajado una vez, aunque sea observador, después ya le vamos a asignar un viaje ya. Pero puede haber un momento en que el tripulante todavía no tiene viaje asignado. Falta esta parte, bus con fabricante. ¿Es posible que un bus provenga de un fabricante? Claro. ¿Es posible que un bus provenga de varios fabricantes? No, porque sería un Frankenstein, ¿no? Armado de diferentes partes, ¿no? Y son serios, se supone, ¿no? Ahora, ¿un fabricante puede proveer un bus? ¿Un fabricante puede proveer varios buses? Bien. Ahora, los ceros. ¿Es posible que un bus provenga de 0 fabricantes? No se sabría de dónde viene, ¿no? No viene de la cachina, ¿no? De ahí lo sacaron el carro. No, tiene que ser de un fabricante. ¿Puede haber un fabricante que no provea ningún bus? No sé, no dicen nada, pero preguntamos y nos dicen, bueno, para que sea fabricante que esté en lista, debe haber hecho negocios con nosotros por lo menos una vez. O sea, si le hemos comprado un bus, ya lo ponemos como un fabricante, pero si no lo hemos comprado nada, no lo tenemos en lista, ¿no? Eso ya es regla de negocio, ¿no? ¿Y ya qué faltaría? Los atributos, ¿no? Los atributos para poder terminar el modelo, y este lo termina ya, ¿no? Este lo termina porque estamos en... Aquí nos quedamos por el día, ¿de acuerdo? Y
Les estoy dejando uno propuesto a Eje Pro 1 Mod Concept, que está también en la carpeta compartiste de acá. Eje Pro 1 Mod Concept. Eso es su propuesto, es una tarea para la evaluación permanente. Lo trae para la próxima semana, ¿ya? En papel, dibujado, así como este, con sus atributos, por supuesto, para ese propuesto que les estoy dando, ¿ya? Para la próxima semana. Y ahí nos quedamos.